Siendo las 9:34 de la fecha en que se actúa, 9 de abril de 2024, nos encontramos en la sede del Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con sede en la Ciudad de México, para celebrar la audiencia de juicio del procedimiento ordinario laboral, ordenada en el expediente 46/2024-3 y su acumulado 317/2023-3, promovido por María del Carmen Martínez López, en contra de Gómez Cuetara Hermanos, Sociedad Anónima de Capital Variable. Como cuestión previa, se hace constar que la grabación de la presente audiencia ha iniciado a la hora antes referida, toda vez que se presentaron dificultades técnicas para el inicio de la grabación a través de la plataforma en que se videograba la presente diligencia. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que en esta audiencia participan las siguientes personas servidoras públicas. Presidiendo la presente audiencia, la jueza de distrito Araceli Palacios Duque, asistida por el de la voz Daniel González Torres, secretario de Instrucción adscrito a este tribunal. Igualmente se encuentra presente Felipe de Jesús Díaz Romero en los controles técnicos de la videograbación de esta audiencia. Por otra parte, en términos de lo previsto en los artículos 728, 729 y 731 de la Ley Federal del Trabajo, se solicita amablemente a los comparecientes que adopten un comportamiento adecuado para el desarrollo de la sesión, pues en caso de no hacerlo, podrán ser acreedores de una corrección disciplinaria que puede consistir en una amonestación, multa o expulsión del local del tribunal. Finalmente, en apego al principio de inmediación previsto en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, presidirá la presente audiencia la jueza de distrito Araceli Palacios Duque, por lo que solicito a los asistentes ponerse de pie para recibirla. Buenos días. Tomen asiento, por favor. Gracias. Buen día, tome asiento, por favor. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 873H de la Ley Federal del Trabajo, se abre la audiencia de juicio en el expediente identificado por el secretario instructor. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo, la suscrita estima que al celebrar la presente audiencia no se transgrede el derecho a la intimidad de las partes ni de personas menores de edad y por tal motivo su celebración será de carácter público. Les hago saber a los asistentes que el uso de los dispositivos electrónicos como celular, tablet, videograbadora o reloj inteligente no está permitido. Por tanto, les pido atentamente silenciar sus dispositivos y entregárselos al técnico de videograbación. Al finalizar la audiencia se les van a devolver. Si por alguna cuestión de emergencia requieren su uso, me lo hacen saber. Gracias a todos. Ahora le voy a dar el uso de la voz a las partes para que se identifiquen. Está la parte actora. Buen día. Tome el micrófono, le puede doblar la manija
y tiene un botón abajo con una carita. Listo, ya lo pueden. Gracias. Sí, por la parte actora comparece la trabajadora María del Carmen Martínez López. ¿Es usted? Sí, quiero por favor que hable al micrófono, diga su nombre completo y con qué documento se presenta a la audiencia. Lo puede manipular, se lo acerca, lo más cerca que esté posible de usted. Así estaba bien, ya lo había encendido. Se lo acerca, por favor, y da su nombre completo Ok, soy María del Carmen Martínez López. y su identificación. Me identifico con el INE. La vamos a presentar en la pantalla. Un momento, por favor. Listo. A continuación, su apoderada. Sí, la licenciada Magali Ocampo Vázquez. De igual forma me identifico con credencial para votar y mi cédula profesional ya se encuentra en autos. Vamos a mostrar en la pantalla su identificación. Efectivamente, ya tiene reconocida la calidad como apoderada de la parte actora. Hay una segunda apoderada, ¿va a comparecer también? Adelante, se identifica, por favor. La dejé abajo. Da ahorita su nombre y posteriormente, si usted va a intervenir en la audiencia, entonces sí es necesario identificarla. Si no va a hacer intervenciones, permanezca entonces en el área de público. ¿No va a hacer intervenciones? Entonces permanezca en el área de público. La persona que está al fondo, solamente para efectos estadísticos, ¿cuál es su interés en presenciar la presente audiencia? ¿Viene en compañía de las partes o usted tiene algún interés de tipo académico o profesional para presenciar la audiencia? ¿De la parte actora? De acuerdo. He mencionado que la audiencia es pública, puede permanecer en la sala, solamente se tiene que abstener de cualquier comentario o de alguna intervención. A continuación, la parte demandada, Gómez Cuétara Hermanos S.A.D.C.B. Que comparece su apoderado legal, Héctor Eduardo Bautista Mendiola, personalidad acreditada en autos y quien se identifica con cédula profesional número 3867546, de la cual también lleva constancia en autos. Asimismo, comparece el absolvente, que ahorita por propia voz se identifica. ¿Es uno de los absolventes? Sí, ¿Es el señor Jonathan o el señor Brian? señor Jonathan. Jonathan. Señor Jonathan. Entonces le voy a solicitar, permítame, estamos viendo primero la identificación del licenciado Héctor Eduardo. ¿Esa es la identificación? La cédula profesional del licenciado Héctor Eduardo efectivamente es el apoderado de la parte demandada. En cuanto al absolvente, le voy a solicitar atentamente pase aquí al centro para que se identifique. Sí, tome asiento. Igualmente encienda el micrófono, lo acerca hacia usted. Nos da su nombre completo, por favor. Jonathan García Monterrubio y me identifico con credencial del Seguro Social. El INE se quedó allá abajo. De acuerdo, dejó la credencial de elector abajo. Es correcto. En este momento únicamente mostraré la credencial. ¿Usted es trabajador de Seguro Social o por qué motivo exhibe ese derechohabiente? Así es. De acuerdo. Voy a pedir al técnico de videograbación que en un minuto más baje al módulo de registro de vigilancia y pida que se le entregue la credencial de elector para que en el momento que usted desahoguen la prueba a su cargo se muestre en pantalla. Eso es todo de momento, puede volver a su lugar. Ahora que han sido identificadas las partes, le pido al secretario instructor que les tome la protesta legal para que se conduzcan con verdad en el desahogo de la audiencia y les haga de su conocimiento las penas que impone el Estado a los que declaran con falsedad ante autoridad judicial. Adelante, señor secretario. Claro, su señoría. Como lo ordena, en este momento se hace del conocimiento a las personas comparecientes de las penas que se imponen a quienes declaran con falsedad ante presencia de una autoridad como la que se actúa.
siendo estas las contenidas en el artículo 247, fracción 4 del Código Penal Federal, relativo a la falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad. Penas que van de 5 a 12 años de prisión y de 300 a 500 días de multa. Precisado lo anterior, se hace saber a los comparecientes que esta audiencia quedará videograbada y de las penas en que incurren los falsos declarantes. Lo anterior con fundamento en los artículos 720, 722 y 873F de la Ley Federal del Trabajo. Habiendo escuchado lo anterior y sabedores ya de las sanciones que el Estado impone a las personas que declaran falsamente ante presencia de autoridad judicial, se pide en primer término a la parte actora que manifieste si protesta conducirse con verdad en esta audiencia. Estaba encendido. Sí, protesto. Gracias. Igualmente pregunto a la apoderada legal de la parte actora, manifieste si protesta conducirse con verdad en esta audiencia. Sí, protesto. Perdón. ¿Puede repetirlo al micrófono? Sí, protesto. Gracias. Ahora sí, el apoderado legal de la parte demandada, manifieste si protesta conducirse con verdad en esta audiencia. Sí, protesto. Gracias. Y finalmente, a la persona absolvente para hechos propios, Jonathan García Monterrubio, le pido que pase de nuevo al… Y le pregunto, manifieste si protesta usted conducirse con verdad en la presente audiencia. Sí, protesto. Muchas gracias. Su señoría, puede regresar a su lugar. Su señoría, con lo anterior, los comparecientes han quedado debidamente identificados y protestados en términos de la ley. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Igualmente le pido que me dé cuenta si tenemos promociones pendientes por ser acordadas o estados procesales. Claro, su señoría. En cumplimiento al ordenado, se hace constar que no existen promociones pendientes por acordar o estados procesales con los que se deba dar cuenta. Es todo, su señoría. Gracias. Previo al desahogo de las pruebas que han sido admitidas a las partes, en uso de la facultad que me confiere el artículo 873K de la Ley Federal del Trabajo, asumiendo un papel proactivo y recordándole a las partes la importancia de la conciliación como uno de los ejes rectores de la reforma laboral, que está actualmente reconocido como un principio y a la vez es un derecho humano de ambas partes. Si bien en la audiencia pasada no estuvieron presentes, en esta ocasión que está aquí la actora, me gustaría invitarlos, si es que a su interés conviene, a dialogar y poder resolver su conflicto con la forma alterna, quizás llevando a cabo un convenio. Le preguntaría a la parte demandada si tiene alguna propuesta de arreglo conciliatorio que ofrecerle a la actora. No en este momento. ¿Cuál sería el motivo, abogado? Mi cliente ya no me confirmó el tema de querer hacer una negociación en este momento. ¿Le gustaría hacer una llamada telefónica para su representado? La ventaja de la conciliación para ambas partes, evidentemente, es que no se desgastan llevando a cabo las etapas que lleva todo el juicio. En cuanto a la parte demandada, no existe una condena todavía en su contra y pudiera existir flexibilidad en la cantidad que pudiera ofrecer para arreglar el conflicto. Y a la parte actora le tengo que hacer saber que si bien existe un derecho protector para los trabajadores, no es garantía que voy a dictar sentencia condenando a todo lo que está solicitando. Puede existir una condena parcial o incluso tal vez absolver a la parte demandada. En este momento para eso es esta audiencia, para desahogar pruebas. Hasta que desahogue las pruebas y yo las pueda valorar, dictaré sentencia y hasta ese momento podremos saber si en verdad tiene usted derecho al reclamo de todas las prestaciones que está solicitando en su demanda. Por ese motivo, la solución de los conflictos por ustedes mismos a través de la conciliación es una forma idónea para que no exista la intervención de un tercero que finalmente la suscrita juez como una persona tercera ajena a ustedes. Al momento de resolver, evidentemente habrá alguien que pueda considerar que la sentencia no le resulta favorable o no está de acuerdo con esa determinación y en su eventual caso promover su amparo directo o incluso ambas partes. ¿Le gustaría hacer una llamada telefónica a su representada, abogado? No, de hecho ya lo habíamos comentado con mi cliente y me comentó que no había una propuesta ahorita. Bien, le voy a hacer conocimiento de las partes que la conciliación puede llegar a cabo, se puede celebrar incluso hasta antes de que la suscrita dicte sentencia. Si al momento de desahogar las pruebas
que vamos a tener en este día, ustedes lo reflexionan y les interesa hacer alguna propuesta, pueden llevar a cabo el arreglo conciliatorio hasta antes de que la suscrita dicte sentencia, reitero. Con esta precisión voy a dar entonces inicio a la etapa de desahogo de pruebas. En este momento abro la etapa de desahogo de pruebas. Solamente voy a dar lectura a las pruebas que fueron admitidas a las partes en la audiencia preliminar, para que conozcan las pruebas que materialmente vamos a desahogar en la presente audiencia. Comienzo con las pruebas que fueron admitidas a la parte actora. A la parte actora se le admitió la prueba instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto, legal y humano, la confesional a cargo de la demandada Gómez Cuétara Hermanos, abreviado SADCB. Se admitió la confesional para hechos propios a cargo de la persona de nombre Brian Torres, en su carácter de jefe de seguridad e higiene. Igualmente la confesional para hechos propios a cargo del señor Jonathan García Monterrubio, en su calidad también de gerente de la empresa demandada. Igualmente, por lo que hace a la parte demandada, las pruebas admitidas consisten en la instrumental pública de actuaciones. Se admitió la documental 2, que consiste en el contrato individual de trabajo que fue celebrado entre la empresa demandada y la hoy actora. Igualmente, como medio de perfeccionamiento, se admitió la ratificación de contenido y firma que debe realizar la parte actora. Y tenemos una prueba pericial en las materias caligráfica, grafoscópica, grafométrica y dactiloscópica, que fue reservada dependiendo del resultado de la ratificación que realice la parte actora. Se admitieron también de la demandada los recibos de pago de nómina mediante comprobantes fiscales digitales CFDI, identificados en numeral 3 de su ofrecimiento. Y también se ofreció la confesional a cargo de la propia actora, la señora María del Carmen Martínez López. Finalmente, de la demandada se admitieron la prueba presuncional, legal y humana e instrumental de actuaciones. Voy a comenzar el desahogo material de las pruebas con las pruebas que ofreció la parte actora. Voy a preguntarle a su apoderado, ¿usted va a ser el que desahogue materialmente la probanza? Sí. Y en el momento que sea al contrario, que usted vaya a desahogarse la confesional que ofreció su representada a cargo de la actora, ¿realizará también preguntas o posiciones? La parte actora sí. De acuerdo. Le voy a pedir al secretario instructor que constate en el instrumento notarial que se acompañó a la demanda, a la contestación, las facultades del apoderado a fin de que pueda realizar el desahogo de la prueba confesional y que igualmente en el otro caso pueda articular las posiciones o bien formular preguntas a su contraparte. Claro, su señoría, un segundo.
Mientras el secretario localiza las facultades del apoderado de la demandada, voy a solicitar que se retire momentáneamente de la sala el absolvente Jonathan García Monterrubio. Va a permanecer en un área separada del tribunal mientras se desahoga esta prueba y de igual forma, posteriormente, el técnico de videograbación acuda al módulo de registro para pedir la credencial del lector. Conduzca al absolvente a un área en espera de este tribunal. Su señoría, en cumplimiento al ordenado se hace constar que la persona compareciente Héctor Eduardo Bautista Mendiola cuenta con facultades suficientes en términos de la Carta Poder de fecha 8 de febrero de 2024 que habrá agregado a los autos. Es cuanto, su señoría. Gracias. Una vez que han sido constatadas las facultades del apoderado de la parte demandada, procederemos al desahogo de la prueba. Le pido atentamente, abogado, pasar al centro. Como ambos, en este caso la apoderada de la parte actora y usted son peritos en derecho, conocen las reglas del desahogo de la prueba, no las voy a reiterar, solamente le concedo uso de la voz a la apoderada para que formule las preguntas y oposiciones, con la única limitante que no podrá formular ninguna pregunta de las que se refieran a los hechos no controvertidos. Conforme a la reforma laboral, en el caso de desde la audiencia preliminar, se señalan los hechos no controvertidos. En ese punto, como ya no se puede formular preguntas sobre esos hechos, sería innecesario y las tendría yo que desechar. Igualmente, solo para dar fluidez a la prueba, voy a permitir que realice sus preguntas, no la voy a detener. Solo cuando alguna de las preguntas o las posiciones que esté usted formulando no reúna los requisitos legales, la voy a detener para desechar la pregunta o la posición en ese momento. ¿Quedó claro este pronunciamiento? Sí, su señoría. Prosiga entonces con fundamento en el artículo 790 de la Ley Federal del Trabajo. Realice sus preguntas y oposiciones. Que diga el absolvente, si es cierto como lo es, que la trabajadora siempre cumplió de forma impecable todas y cada una de sus labores durante el tiempo que estuvo en la empresa. ¿Puede dar respuesta? Ya está encendido. Ok. Sí. Sí desempeñaba las funciones por las que fue contratada. Que diga el absolvente, si es cierto como lo es, que primeramente el horario laboral de la trabajadora comprendía de las 13:30 horas a las 21:30 horas, laborando 5 días a la semana. Sí. Adicional a esta pregunta, se manifiesta en la cláusula 4ª del contrato individual de trabajo. Que diga el absolvente, si es cierto como lo es, que a partir del 6 de febrero del 2023, sin ninguna razón, fue modificado el horario de trabajo de la C. María del Carmen Martínez López en un horario de 13:30 horas a 22 horas. No, eso no fue un cambio. Siempre desempeñó el horario laboral que tenía en su contrato. Que diga el absolvente, si es cierto como lo es, que cuando existía un día inhábil, le comentaban a la trabajadora que tenía que asistir a realizar otras actividades como pintar, lavar. No, siempre desempeñó las funciones por las que fue contratada. Si llegaba a ir en algún día inhábil, se le pagaba con cualquier otro trabajador en día inhábil o día feriado. Que diga el absolvente, si es cierto como lo es, que la trabajadora podía checar su hora de entrada y hora de salida o se registraba. Por la categoría que tiene la trabajadora, no estaba sujeto a un reloj checador. Que diga el absolvente, si es cierto como lo es, que la trabajadora se registraba en una libreta cuando llegaba y cuando se retiraba. No.
Insisto, por la categoría que ella tenía, asistente médico, no necesariamente estaba sujeto a un control de entradas y salidas. Que diga el absolvente si es cierto, como lo es, que el gerente Jonathan García solicitó la baja de la trabajadora. No, en ningún momento. Tan es así que él no era el jefe directo de ella. Que diga el absolvente si es cierto, como lo es, que el jefe directo de la trabajadora era el C. Brian Torres. Sí, Que diga si es cierto, como lo es. Perdón. Que se rumoraba que la trabajadora había robado una memoria USB. no. De hecho, a nivel rumores no es algo que esté controvirtiéndose. Al final del día lo que tenemos es la cuestión de que ella pretende hacer la terminación de su contrato. Que diga si es de su conocimiento que el día 20 de abril llamaron a la trabajadora al área de recursos humanos para indicarle que sería dada de baja por motivos de haber robado una memoria USB. ¿No? Que diga si es de su conocimiento que la trabajadora tomaba sus alimentos dentro de su área de trabajo. Tenía una jornada de 8 horas, de las 13:30 a las 21:30 horas. En algunas ocasiones, sí, efectivamente, se le daba media hora dentro de ese lapso de 8 horas. Y es de su conocimiento que la trabajadora tomaba sus alimentos siempre dentro de su área de trabajo. No siempre. Es de su conocimiento que la trabajadora solicitó una copia de su contrato a su jefe Brian Torres. Ese hecho a mí no me consta porque a mí vamos, Brian no sé si se lo haya otorgado. Al final del día es un derecho que todos los trabajadores tienen. Si Brian se lo presentó o no se lo presentó, yo no lo podría contestar porque lo desconozco. ¿Es de su conocimiento que la trabajadora sufría acoso laboral? No sufría acoso laboral. ¿Es cuánto, su señoría? Daríamos por concluido el desahogo de la prueba confesional de la empresa demandada. Puede volver a su lugar. Gracias, abogado. Voy a continuar con el desahogo de la confesional. Para hechos propios a cargo del señor Jonathan García Monterrubio. Por favor, técnico de videograbación, me apoya a ingresarlo a la sala y le pregunto si ya acudió al módulo para presentar su credencial de lector. De acuerdo. Por favor, que ingrese a la sala. Nuevamente, buen día. Por favor, al centro, tome asiento. Le voy a explicar la mecánica de la prueba que fue ofrecida a su cargo. Consiste en que se le van a formular una serie de preguntas que deben reunir los requisitos legales para que yo las califique de esa manera. En este caso, usted ya protestó conducirse con verdad en el desahogo de la audiencia. El secretario instructor le hizo de su conocimiento sobre las penas que impone el Estado a los que declaran con falsedad ante autoridad judicial. Voy a mostrar en pantalla su credencial de lector para que quede la evidencia de que también se identificó con la credencial de lector. Y dado que observo que ha volteado a ver al apoderado de la parte demandada, le voy a soltar al apoderado pasar al fondo para que no pueda voltear a verlo. Aquí está enfrente de la pantalla su credencial de lector. Vamos a mostrar el reverso. Bien, le explico. Si usted no comprende alguna pregunta, antes de la respuesta, usted pida que se aclare esa pregunta.
De igual forma, usted puede hacer alguna aclaración o precisión sobre su respuesta. Tiene que dar respuesta concisa a lo que se le esté preguntando y no puede ser evasivo. Si se conduce con alguna evasiva, lo voy a tener que apercibir de no persistir en esa conducta. En caso de continuar con evasivas, le voy a tener por confeso de la pregunta que le estén formulando. La apoderada de la parte actora le va a formular las preguntas y de igual forma la suscrita juzgadora con fundamento en el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo también puede hacerle alguna pregunta o pedirle que aclare cuestiones sobre sus respuestas. Con estas precisiones le voy a dar entonces uso de la voz a la apoderada de la actora. Va a ser la misma mecánica para que fluya rápido la prueba. Usted puede hacer sus preguntas. En el momento que alguna la detenga es cuando no pasa como legal. Usted tendrá que responder entonces lo que le pregunte. Adelante, abogada. Gracias, su señoría. Que diga el absolvente si es cierto como lo es que usted le indicó a Brian Torres que daría de baja a la trabajadora. No, no es algo afirmativo. Que diga el absolvente si es cierto como lo es que usted acusó a la trabajadora de robarse una memoria USB. Tampoco tenía conocimiento de eso. Que diga el absolvente si es cierto como lo es que usted tuvo pláticas con la encargada o la jefa de recursos humanos, Maribel Vilchis, sobre dar de baja a la trabajadora. Voy a hacer una aclaración aquí. Sí. El área de seguridad no me reporta a mí, ¿sí? Entonces, el área de seguridad le reporta a recursos humanos directamente. Yo con su personal no tengo nada o ninguna decisión que tomar. Ok. Entonces usted, derivado de su respuesta, nunca tuvo una plática o en alguna ocasión hubo una plática con la Maribel Vilches respecto de dar de baja a la trabajadora. No, a los únicos que dentro de mi jurisdicción, llamémosle, está dar de baja son a mi línea directa de reporte, puras jefaturas. No incluye ni jefatura de recursos humanos ni jefatura de seguridad e higiene. ¿Usted es jefe del señor Brian Torres? No. ¿Es cuánto, su señoría? Con esto daríamos por concluido el desahogo de su prueba. Puede volver a su lugar. Gracias. También puede volver su apoderado. Considerando que el señor Jonathan no tiene otra probanza a su cargo, le pido nada más a la parte demandada que lo constate. No sería necesaria su permanencia en la sala y ya podría retirarse del recinto de este tribunal. Le vamos a devolver su identificación, su teléfono móvil y puede usted volver a sus actividades cotidianas. Solamente vamos a extraer una copia fotostática de la credencial del lector para que se agregue al expediente como constancia de su presencia. Gracias. Que tenga excelente día. Puede retirarse de la sala. Técnico, por favor, las dos credenciales, tenía una del Seguro Social, la del lector y entrega su teléfono. Y por favor, ya tenemos la fotocopia de la credencial del lector. Se la puede... ¿Lo puede acompañar? Que se acude ahí para poder desahogar las demás pruebas. Ahora bien, hay otra prueba confesional para hechos propios que fue ofrecida por la parte actora, que es a cargo de la persona Brian Torres Ochoa. Sin embargo, esta probanza cambió su naturaleza en acuerdo de 20 de marzo del año en curso a prueba testimonial, debido a que hizo la manifestación la parte demandada que ya no labora para su representada. Hemos girado un exhorto a fin de lograr su localización y poderlo notificar para presentarse a la presente audiencia. Sin embargo, el día 5 de abril del año en curso se recibió sin diligenciar el exhorto que estoy comentando y en consecuencia se dio vista a las partes para que en el término de 3 días manifestaran lo que a su derecho convenga respecto de la constancia actuarial del tribunal exhortado en cuanto a la imposibilidad para notificar
ahora al testigo de nombre Brian Torres Ochoa. Considerando que ambas partes tienen habilitada la notificación por buzón electrónico, el día de hoy todavía no está generada esta constancia de notificación. Voy a ponerles a su vista el contenido del exhorto, donde se plasma la razón actuarial por la cual no pudo practicar la diligencia el fedatario del tribunal homólogo. Y por principio de concentración, en este momento ustedes me harían valer lo que a su interés convenga. Por favor, señor secretario, le doy instrucción de que entregue el expediente primero a la parte actora y que tenga oportunidad de imponerse de esta notificación. Voy a darle uso de la voz primero a la parte actora. ¿Qué manifestaciones realiza en torno a esta vista? Primeramente, quiero hacer notar a su señoría que para la fecha en que usted admitió dicha probanza y preguntó a la parte demandada si ellos querían que se le girara el citatorio al C. Brian, la parte demandada dijo que no era necesario. Posteriormente ellos presentan o exhiben una baja del 2 de enero, pero para la fecha de la admisión de la prueba fue 20 de enero. Él ya tenía conocimiento de esta situación y no la hizo saber. Respecto de la razón actuarial, yo solicito que a efecto de no dejar a la trabajadora en estado de indefensión, se giren oficios al INE, así como a diversas dependencias, a efecto de saber el domicilio del C. Brian Torres Ochoa. Es cuanto, su señoría. A continuación, la parte demandada, ¿qué manifestaciones realiza? Que en atención a al domicilio que nosotros teníamos como proporcionado, se le ofreció haciéndole conocimiento de que pues, efectivamente causó baja. Y pues bueno, bajo protesta de decir verdad, señalamos cuál era el último domicilio que nosotros teníamos de dicha persona, desconociendo el día de hoy dónde pueda tener su lugar de radicación. Bien, considerando en este caso la suscrita, desde el acuerdo de 20 de marzo del año en curso, emití determinación en el sentido de cambiar la naturaleza de la prueba, tomando en cuenta justamente que la contestación de la demanda se presentó previamente ante diverso tribunal, que ustedes recuerdan que el expediente originalmente se estaba tramitando ante el cuarto tribunal laboral, que está aquí en este edificio y el cual consideró prudente una acumulación con un diverso expediente que ya tenía en este tribunal la suscrita juzgadora. Considerando entonces que la contestación de la demanda se produjo ante el diverso tribunal desde 13 de noviembre de 2023, fue por esa situación que en el auto de 20 de marzo la suscrita hizo, atendiendo a la manifestación de la parte demandada, el cambio de naturaleza de la prueba.
Por otra parte, el hecho de que en el domicilio que se proporcionó por la parte demandada existiera una imposibilidad no es atribuible a la parte demandada. Incluso el propio fedatario que está adscrito al Quinto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, asentó el motivo por el cual ya no estaba presente en ese domicilio la persona buscada de nombre Brian Torres Ochoa. Incluso aquí hace la manifestación dentro de su razón actuarial que al parecer desde hace 4 años se había retirado de este domicilio. Para efecto de localizarlo, le preguntaría nuevamente a la parte demandada si no tiene registro de otro domicilio. No, es el último que tenemos. ¿La parte actora tampoco conoce otro domicilio? Había cambiado su domicilio a Naucalpan, pero hasta donde yo supe, había regresado otra vez a Nezahualcóyotl. Nesa ya es otro municipio. A donde mandamos a hacer la notificación es a Naucalpan. Entonces, si dice que a Nesa, no sé si tiene usted todos los datos de ese domicilio de Nesa. O lo pudieran proporcionar. Esto es para agilizar el asunto. Puedo acordar de conformidad que se giren oficios, pero tampoco puedo hacer pesquisas, evidentemente. Necesito algún otro dato que ustedes puedan facilitar para darle expeditez al expediente. O le permito que transcurran 3 días, usted si quiere hacer alguna investigación con algún compañero, alguna persona que lo conociera y proporcionarme un domicilio para poder localizarlo, porque girar los oficios demora. Hay que dar 3 días a las autoridades en lo que los responden, proveer si es que tienen o no tienen domicilios y solamente puedo mandar la búsqueda para 3 dependencias. Desafortunadamente no puedo estar mandando oficios a todas las entidades, tengo que ser precisa con 3 nada más. Le concedo entonces 3 días para que me investigue y si tiene algún domicilio proporcione al tribunal. Ok, puede exactamente encender el micrófono. Sí. Vamos a conceder entonces los 3 días, los voy a computar al siguiente día de la celebración de la presente audiencia. Espero que pueda obtener algún dato para darle celeridad al expediente, porque esta prueba hoy no va a poder ser desahogada. Voy a tener que suspender la audiencia más adelante para dar una nueva fecha y que en esa nueva fecha desahogáramos la eventual prueba testimonial de la persona Brian Torres Ochoa. Continúo entonces, en este caso las pruebas de la parte actora van a quedar pendientes, esa prueba que he mencionado, y para continuar con la audiencia voy a proseguir con las pruebas que ofreció la parte demandada. Como primera prueba voy a desahogar la confesional que ofreció la demandada a cargo de la actora. Por favor, a la actora le pido atentamente pasar al centro. Ya ha visto la mecánica de la prueba, al momento en que se le realicen las preguntas, usted debe dar respuesta sin evasivas. Recuerde que si se conduce con evasivas, le tengo que apercibir de no persistir en esa conducta. En caso de que usted continúe con evasivas, la voy a tener por confesa de las preguntas que le estén formulando. Puede hacer alguna aclaración o precisión sobre sus respuestas y si igual no comprende lo que le estén preguntando previamente a responder, pida que le aclaren la pregunta. Precisado ello, tiene uso de la voz el apoderado de la parte demandada para que proceda a realizar preguntas o posiciones a la parte actora. Adelante. Ok. Que diga el absolvente que usted percibía la cantidad de 345 pesos diarios. Sí, Que diga el absolvente si a usted se le pagaba su nómina vía transferencia electrónica. sí, Que diga el absolvente si alguna vez sostuvo alguna comunicación personal y directa con Jonathan García Monterrubio. no. De hecho, las indicaciones que daba el gerente Jonathan como tal siempre eran a través de Maribel o de mi jefe directo, que era Brian Torres. Una pregunta, ¿quién es la persona que se llama Maribel?
Maribel Vilchis ahorita está encargada en el área de recursos humanos. Ella estaba en el área de nóminas y después estaba encargada de recursos humanos. En el momento que usted refiere que recibía indicaciones de ella, ¿en qué área estaba? En recursos humanos. Gracias. Siguiente. Que diga el absolvente si por voluntad propia usted rescindió su contrato de trabajo el 21 de abril del 2023. Sí, posteriormente a la firma del contrato solicité una copia, la cual en diferentes ocasiones la estuve solicitando y me fue negada. Ok. Que diga la absolvente qué día de la semana fue el 6 de febrero de 2023. Perdón, no entendí esa. ¿Qué día de la semana fue el 6 de febrero del 2023? No recuerdo qué día fue. Que diga la absolvente qué días inhábiles refiere haber ido a laborar. De hecho, en algunas ocasiones en la empresa, como lo es Jueves Santo, Viernes Santo o días que no son por ley que se tienen que dar, como los trabajadores, la mayoría de los obreros son sindicalizados, a nosotros se nos hacía asistir y en este caso nos daban indicación ya fuera de apoyar al área de seguridad e higiene, delimitando áreas, limpiando bodega, marcando fajas, pintando servicio médico y haciendo actividades que correspondían a seguridad e higiene. Lo que se requiere es que diga usted las fechas precisas. Jueves Santo, Viernes Santo, el 10 de mayo. ¿Los jueves de Semana Santa le daban descanso a los trabajadores? Sí, Los días santos no son considerados como días de descanso obligatorio. Estos días los otorga la parte patronal a criterio y eventualmente es un beneficio para los trabajadores. No son obligatorios de descanso por ley. sí. De hecho, Otros días, lo manejaban como, a nosotros nos decían que sí teníamos que asistir a laborar, pero como el personal sindicalizado no asistía, pagaban el día. Entonces, si nosotros descansábamos sábado y domingo, teníamos que laborar el sábado para pagar ese día. De hecho, yo cuando entré a laborar a la empresa, ellos habían pagado el día 24 y el día 31 y yo entré debiendo esas horas de los 2 días a la empresa, 24 y 31 ¿de qué mes? de diciembre. ¿Recuerda otras fechas de días inhábiles que haya usted prestado servicios? Pues principalmente eran esas las que se tenía que elaborar, pagar el día con anticipación, pero como había gente que iba igual a hacer limpieza, teníamos que estar ahí presentes por cualquier situación que se presentara. Muy bien. Siguiente pregunta, abogado. Que diga el absolvente qué día de la semana fue el 19 de abril del 2023. No recuerdo exactamente el día, pero ese día fue cuando Brian Torres me comenta que está el tema de una USB que se extravió y que habían dado la indicación Jonathan, el ingeniero Jonathan, a Maribel Vilchis de que se me diera la baja. Que diga el absolvente a qué rumores hace referencia de que le iban a dar de baja. ¿Perdón? Que diga el absolvente a qué rumores refiere para darla de baja. O que Mi le hubieran… jefe directo, en este caso Brian Torres, me indicó que se me iba a dar de baja y por la situación de la USB. De hecho, él me dijo que el ingeniero Jonathan comentó que las bajas eran directas para todo el que cayera en una situación de falta de probidad y el ingeniero Brian Torres le comentó que tenía yo que estar presente para que se hiciera como tal esa acusación, para yo poder defenderme o dar mis argumentos de cómo estaba la situación y el ingeniero lo negó y dijo que no, que ya no se tenía nada que hablar, que se había tomado la decisión y que se iba a proceder a mi baja. Que diga la absolvente
¿A qué se refiere cuando manifiesta que esto ya era un asunto personal y acoso laboral? Sí, de hecho, la situación empezó, nosotros estábamos primero a cargo de la licenciada Ishel, que era la jefa de recursos humanos. Cuando la jefa Ishel renuncia a la empresa, llega otro jefe de recursos humanos, pero el ingeniero Brian pide que ya se deje nuestra área como tal de servicio médico y seguridad de higiene a cargo de él. Cuando nos da la indicación a nosotros, el ingeniero Brian hace una reunión donde nos junta a lo que era el área de seguridad de higiene, el área de residuos, que estaba a su cargo también, el área de servicio médico, para darnos las indicaciones de manera verbal de que ya íbamos a estar a cargo del ingeniero Jonathan y que se le iban a estar como tal dando a él pues resultados del trabajo y las tomas de decisiones iban a ya depender de él. Ya posteriormente, el ingeniero Jonathan entraba a lo que era el área de servicio médico a cambiarse y ahí dejaba sus pertenencias. Yo en distintas ocasiones, estando atendiendo pacientes dentro del servicio médico, el ingeniero entraba sin tocar la puerta. Tenía yo pacientes que en ocasiones estuve haciendo curaciones o aplicando inyecciones y él entraba así. Yo le comenté directamente a mi jefe que eso no se podía hacer por privacidad del paciente y pues que si se podía ver la manera de que el ingeniero ya no ingresara a servicio médico a cambiarse ni a dejar sus pertenencias, porque pues era un área que tenía que tener una privacidad para los pacientes. A partir de ahí, mi jefe habla con el ingeniero Jonathan y le comenta y empiezan las situaciones en que me cambiaron mi horario de trabajo, mi horario de comida, porque yo siempre tomaba mis alimentos dentro del servicio médico, porque el ingeniero llegaba exactamente a las 6 de la tarde, que era su hora de salida, a cambiarse, y si no había nadie dentro del área de servicio médico, adentro pues sí, en nuestro lugar de trabajo, nos estaban voceando para que le fuéramos a abrir la puerta para poderse cambiar. Entonces, por eso todo el tiempo mi horario de comida, cuando me lo dieron, que me dijeron, cuando firmé contrato que era de 1 hora, mis horarios siempre estuvieron de 6 a 7 de la noche, mi horario de comida, y siempre tomé mis alimentos dentro del servicio médico. Okay, que diga el absolvente quién le modificó su horario de comida. El ingeniero Jonathan dio la orden. De hecho, el ingeniero nos dijo que era mucha pérdida de tiempo el que tuviéramos 1 hora de comida, que podíamos estar tomando nuestros alimentos mientras se hacía la limpieza. Los horarios de limpieza los modificó. Normalmente era el horario de limpieza de 5:30 a 6 de la tarde, que en ese momento a las 6 de la tarde yo cerraba la puerta y tomaba mis alimentos o la puerta se emparejaba, porque había veces que los trabajadores tenían que ir a entregar incapacidades y eran los horarios que los manejaban ellos. Entonces ya me dio a mí la orden y me dijo, ¿sabes qué? A partir de hoy van a empezar a hacer la limpieza a las 6 de la tarde, de 6 a 6:30, y tú de 6:30 a 7 puedes tomar tus alimentos. Que diga el absolvente a partir de qué fecha dejó de presentarse a laborar. Yo tomé la decisión de rescindir la relación laboral a partir del 21 de abril. ¿Del 21? ¿Cuál fue el motivo? Quiero que Pues usted yo me por- explique de forma, con sus palabras, qué la motivó a usted a rescindir. Pues ya toda esta situación de que, por ejemplo, cuando ya entraba el ingeniero, era entrar El y ver que el ingeniero Jonathan, De acuerdo. a cambiarse era ver qué estábamos haciendo, cuestionar mucho lo que hacíamos. De hecho, cuestionaba y decía que por qué nuestro jefe no nos exigía más en cuestión laboral. Pero pues mi jefe, como lo dijo siempre, ¿cómo voy a exigir más si me están dando resultados y me están entregando el trabajo como debe de ser? No necesitaba estar exigiéndonos porque sabíamos lo que teníamos que hacer y nuestras actividades que teníamos que realizar. Esa fue otra a raíz de todos estos cambios que me hicieron y que yo solicité la copia del contrato, que solicité que me dieran por escrito mis horarios de trabajo cuando me los cambiaron y no me quisieron dar tampoco por escrito. Yo con la finalidad de tener una base para si había un cambio a futuro, pues tener esa base por escrito de mis horarios que yo iba a estar manejando. Tampoco me lo quisieron dar. A raíz de toda esta situación, mi salud también empieza a mermar porque empiezo con problemas en lo que es mi presión arterial y empieza a subir mi presión por el mismo estrés que ya me estaba generando toda esta situación. Unos días antes de que yo rescindiera la relación laboral, hubo un incendio en la parte de atrás de la empresa. Se tuvo que evacuar la empresa, mi presión igual se botó, traía yo la presión muy alta, toda la gente, todos los obreros y todos se les dio salida, ya no terminaron su jornada laboral y la indicación del ingeniero Jonathan fue
que yo como tal, como servicio médico me quedaba, les di el aviso de que ya traía yo mi presión alta, que me sentía mal, y dijo que no, que tenía que terminar mi jornada laboral, junto con lo que fueron en ese momento los supervisores, que fueron los únicos que se quedaron a terminar la jornada normal. Siguiente pregunta, abogado. Que diga el absolvente desde cuándo tiene padecimiento de presión arterial. Fue aproximadamente 15, 20 días después de que me cambiaron mi horario de trabajo, empecé yo con esos padecimientos. De por sí ya venía yo con la carga de estrés por toda esta situación, que cambios de una manera, cambios de otra, indicaciones de Jonathan, que al final de cuentas del ingeniero Jonathan, que nunca nos las daban directamente a nosotros. Siempre era por medio de, ya fuera Maribel Vilchis o del ingeniero Brian Torres, nunca fue directo con nosotros. Jonathan, que diga el absolvente si Jonathan García Monterrubio era su jefe. Sí, de hecho, como les comenté ahorita, cuando la licenciada Ishel, que era la jefa de recursos humanos, se da de baja porque ella renuncia y se va de la empresa, llega otro jefe de recursos humanos, pero él no nos toma en cuenta a nosotros como servicio médico ni como seguridad de higiene. Entonces, prácticamente nuestra área no tenía un jefe directo en ese momento en el cambio que se hizo de los dos jefes de recursos humanos, y es cuando el ingeniero Jonathan pide que se nos deje a nosotros a cargo de él. De hecho, desde que estaba la licenciada Ishel, él pedía a nuestra área para que estuvieran a su cargo, porque él decía que entre mejor o más unidas estuvieran las áreas, él iba a tener más control de todos los puestos y de todas las áreas de trabajo. Que diga el absolvente si usted le reportaba de manera directa a Jonathan García Monterrubio. Yo le reportaba al ingeniero Brian y el ingeniero Brian le entregaba sus reportes al ingeniero Jonathan. Sí, de todo, su señoría. Yo voy a hacerle otras preguntas. Sí me causa confusión la circunstancia en la cual usted rescindió la relación de trabajo. Ha sido usted muy genérica al relatarme cómo ocurrió. ¿Recuerda datos precisos como el lugar donde estaba, la fecha? ¿Se lo comunicó a alguna persona, a su jefe directo? Generalmente el trabajador tiene la obligación de estar desarrollando sus funciones. No es posible que se levante nada más y se salga y diga que ya está rescindiendo. Necesito que usted sea específica con las circunstancias de cómo rescindió la relación laboral. De hecho, el día 19 que mi jefe me comenta lo de la memoria, yo hablo con él y sí le dije que yo ya estaba pensando en rescindir la relación laboral por el mismo acoso que yo estaba sufriendo. Y de hecho mi jefe me dijo, dice, no eres la única que está así, ya vemos varios y yo estoy entre ellos. Ahí fue donde me enteré que mi jefe ya estaba pensando también en rescindir. Él fue y renunció. Su jefe es el Brian Torres. señor Brian, que está también señalado como ahora ya es testigo y que no podemos localizar. Evidentemente, me imagino que tenía usted pláticas más confidenciales con él porque le reveló algo que él pretendía también realizar. ¿Qué ocurrió? ¿Qué más ocurrió? Posterior a esto, yo le comento a Brian que si ya había solicitado mi copia de mi contrato con Maribel Vilchis, porque ya eran reiteradas ocasiones en las que yo se lo solicitaba. Entonces él me comentó que ya, pero que por misma Maribel le dijo que por políticas de la empresa ellos no podían entregarme la copia del contrato. Yo le comento al ingeniero Brian Torres que no eran por políticas de la empresa, que era por ley, que a mí me correspondía tener la copia de mi contrato y que si yo se las estaba solicitando, pues tenía ese derecho para que ellos me dieran una copia. Me dijo que no. Entonces yo le comento a él, le digo, entonces ¿puedo ir a hablar yo con Maribel? Porque pues yo sé que hay jerarquías y que tengo que ir escalando poco a poco. Y le digo, ¿puedo hablar yo con Maribel para solicitárselo yo directamente? Me dijo que sí. El día 20 yo llego y me manda a llamar Maribel Vilchis y me comenta lo de la memoria, que se había extraviado una memoria. Yo le dije que yo desconocía completamente y ahí aprovecho para pedirle la copia del contrato y me reitera la misma información que me dio el ingeniero Brian Torres, que por políticas de la empresa no se podía dar. Yo le comento a ella que sí, que era por ley, y yo tenía una captura de la página del gobierno donde dice que por ley tenemos derecho a una copia del contrato. Cuando ella me pregunta que en qué artículo dice, yo tomo mi teléfono celular y le muestro la captura de pantalla y le doy a leer el artículo. Posterior a eso ella me dice que lo va a checar con el abogado de la empresa. Así fue lo que quedó, pero me dijo que al final de cuentas yo tenía que firmar la renuncia porque yo me había robado una memoria y lo estaba asegurando. Yo le dije que eso jamás había pasado, que había habido muchas situaciones donde
Si yo fuera de tomar cosas que no son mías, pues hubiera tenido más oportunidades y no por una memoria iba yo a perder mi trabajo. Posterior, al siguiente día, que fue el día 21, llego yo a la empresa y le comento qué hora? yo a mi qué hora hora? de entrada. Y yo llego y le comento al ingeniero Brian que voy a rescindir la relación laboral por todo el acoso laboral que yo ya estaba sufriendo. Porque aparte, como yo se lo dije a él, yo nunca me he robado nada. Y por una memoria, pues no voy a permitir que me estén acusando de algo que no hice y menos por una memoria. Nada más habló con Brian. Sí, porque en ese entonces Maribel Vilchis, su horario de comida de las personas de oficina era de 2 de la tarde a 3. ¿No estaba entonces Maribel No, en no ese estaba. momento? No. A ver, especifíqueme en qué horario no estaba Maribel. Yo llegué a la 1:30. Maribel era raro que la encontráramos en su oficina y teníamos que estar esperando a que llegara porque estaba ya fuera que entrara a planta o que estuviera arriba con el personal de oficina, nóminas, o bajaba un momento a la oficina que estaba abajo de recursos humanos y de ahí andaba haciendo sus actividades también. Entonces, el día 21, usted llega en su horario de entrada. Su horario de entrada es a la 1:30, ¿correcto? ¿Sí? A esa hora entra y encuentra a su jefe Brian. ¿Sí? Con él habló y usted ya le manifestó que era su deseo rescindir la relación. ¿Sí? ¿Él fue el único que conoció este hecho? Sí. ¿Nunca se lo hizo saber ese día a Maribel Vilchis? Ese día yo ya no la encontré. Posteriormente, Maribel Vilchis, ese mismo día que yo comento con Brian Torres, Maribel Vilchis me hizo una llamada telefónica para decirme que podía pasar a firmar mi renuncia y mi finiquito. Yo le dije que no, que yo estaba rescindiendo y que no le iba a firmar una renuncia porque no estaba como tal renunciando, estaba rescindiendo de la relación laboral. Cuando se lo comentó a su jefe Brian, ¿qué pasó después? ¿Él qué le dijo y qué hicieron? Pues Brian nada más me dijo que sí, que estaba bien, que porque de hecho pues ya la baja ya estaba casi en proceso porque el ingeniero Jonathan ya la había solicitado. Que de hecho mi jefe, bueno, mi ex jefe Brian Torres me dijo que pues él le comentó al ingeniero Jonathan que en todo caso tenían que levantarme algún acta administrativa o algún otro tipo de sanción y que el ingeniero dijo que no, que era una baja directa y que ahí las cosas eran igual para todos. Entonces que aunque yo no rescindiera o aunque yo fuera, de todas maneras ya mi baja estaba y ya no había nada que hacer ahí. Pero nos tenemos que situar en el día 21 que usted me relata que hizo la rescisión. ¿Se lo comunicó solamente al jefe directo de usted, Brian? En persona a Brian. Cuando Maribel Vilchis me hace la llamada en la tarde, se lo comunicó a Maribel vía telefónica. ¿En qué momento se retira usted definitivamente en la empresa? Aproximadamente salí de la empresa como 2:15, 2:30. De hecho, yo en la empresa, los vigilantes, los que están en la caseta a la hora de entrar, ellos tenían o tienen una carpeta donde están todos los nombres de las personas que son o personal de confianza, que son personal de oficina y nosotros como servicio médico, y ellos ahí siempre anotaban nuestra hora de entrada, nuestra hora de salida, y aparte nosotros en el checador teníamos que registrar nuestra hora de entrada y nuestra hora de salida. Y sobre el horario que me decía que tenía Maribel Vilchis, que por ese motivo no la vio presencialmente, ¿dónde estaba? ¿Qué horario tenía de la comida o algo me estaba mencionando? Maribel Vilchis aproximadamente salía a comer de 2 a 3 de la tarde, pero no era como tal siempre un horario fijo, porque como le comento, había veces que tenían otras actividades y estaban dentro de la planta o andaban dando alguna capacitación o algún curso. Como ella también veía lo de los uniformes, entraba a su bodega a ver uniformes, entonces no siempre la encontrábamos todo el tiempo dentro de su oficina. Y para que me quede claro, ese día, posterior a que habló con Brian, usted se retiró a las 2:15 o 2:30 en ese horario, más o menos. ¿Ya no vio físicamente a Maribel? ¿Ya no platicó con ella? No. Su contacto ya fue vía telefónica en la tarde. ¿Hasta qué horario fue esa llamada? Aproximadamente como 4 o 5 de la tarde, porque yo ya estaba yo en mi casa. Muy bien. Serían todas las preguntas de mi parte. Reitero, todas ellas son con fundamento en el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo, que me permite realizar preguntas o cualquier otro tipo de diligencia para las partes o terceros que me permitan allegarme a la verdad de los hechos. Con esto concluyo el desahogo de la confesional a su cargo. Puede volver a su lugar. Gracias.
Continuando con las pruebas que ofreció la parte demandada ofrece una ratificación de contenido y firma respecto del contrato individual de trabajo que celebró la parte demandada con la propia parte actora. Para desahogar esta prueba, le pido al secretario instructor que tenga a la mano el expediente, localice el contrato que va a ser materia del desahogo de esta prueba. Voy a pedirle nuevamente, si es tan amable, pasar al centro, señora María, otra vez, aquí al centro. Ya me ha referido usted en su confesional que no le entregaron una copia del contrato y que usted lo solicitó y no hubo respuesta favorable, pero aquí la parte demandada ofrece como pruebas un contrato. Este contrato individual de trabajo dice que lo celebró la empresa demandada y usted seguramente cuando la contrataron le hicieron firmar un contrato. Es posible que ese contrato solamente se haya quedado en respaldo de la patronal y haya omitido entregarle la copia, pero la patronal está ofreciendo este contrato como prueba. En este momento le voy a poner a la vista de usted el documento. Usted lo observa y le voy a realizar unas preguntas. Le voy a preguntar si usted reconoce como puesta de su puño y letra la firma que obra en este documento. Le recuerdo que ha protestado conducirse con verdad y que también conoce de las penas que le impone el Estado a las personas que declaran con falsedad ante la autoridad judicial. ¿Reconoce como suya la firma que obra en ese documento y reconoce el contenido del mismo? Sí, la reconozco. Gracias. Dado que ha sido afirmativa la respuesta de la actora y reconoce su firma, me voy a pronunciar sobre la prueba pericial que había ofrecido la parte demandada como segundo medio de perfeccionamiento, la cual se va a desechar. Resulta inútil e innecesario ordenar practicar una prueba pericial con fundamento en el artículo 779 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que la actora ha reconocido su firma en este documento. ¿Puede volver a su lugar? Gracias. Por otro lado, de la parte demandada, tenemos nada más la prueba de instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que se desahogan por su propia y especial naturaleza y el propio contrato, que es una documental, que igual se desahoga por su propia y especial naturaleza. La prueba que nos queda entonces pendiente es la confesional que ofreció la parte actora para hechos propios y que cambió a naturaleza testimonial a cargo del señor Brian Torres Ochoa. Voy a dar la oportunidad estos 3 días, como lo mencionamos, que la parte actora pueda proporcionarme algún domicilio para agilizar su localización. Mientras tanto, en este momento tengo que suspender la audiencia. Voy a fijar una nueva fecha para continuar. Por favor, señor secretario, constate la agenda electrónica de este tribunal para señalar la fecha de continuación de la audiencia. Un segundo, su señoría.
Su señoría, perdón, Su señoría, en cumplimiento al ordenado, se hace constar que la fecha próxima que nos arroja la agenda del Sistema Integral de Gestión de Expedientes resulta ser para las 9:30 del 6 de mayo del 2024. Es cuanto, su señoría. En consecuencia, señalo las 9:30 horas del 6 de mayo del año en curso para continuar con la audiencia de juicio. Reitero entonces que la parte actora tiene 3 días para informar algún domicilio diverso. Nuevamente le pediría también a la parte demandada, si es que llega a localizar otro domicilio, también lo proporcione a la suscrita para dar celeridad al asunto. En caso de que fuera desfavorable, tendré que proveer otras medidas que en su momento dependerían del resultado del desahogo de su vista. Quedan citadas las partes para presentarse a la continuación de la audiencia de juicio el 6 de mayo a las 9:30 horas, bajo el apercibimiento que en caso de no presentarse, se declararía precluido el derecho procesal que puedan hacer valer dentro de la propia audiencia y de igual manera se tendrían por consentidas las determinaciones judiciales que la suscrita llegaré a emitir. No habiendo otra cuestión más que atender en este momento, daría por concluida la audiencia. En uso de los principios de economía y sencillez procesal, autorizo a ambas partes que se les expida copia del acta mínima de audiencia que se levante con motivo de la presente y del audio y video, ya sea copia simple o certificada, como a su interés convenga. Daría por concluida la audiencia. Le pido al secretario instructor que realice la certificación que corresponda y que detenga la grabación. Clara, su señoría. Como lo ordena, se certifica que siendo las 10:47 de la fecha en que se actúa, 9 de abril de 2024, se procede a levantar el acta correspondiente y a certificar el medio electrónico que la contiene. Por lo anterior, se pide a las partes presentes ponerse de pie a fin de despedir a la jueza titular de este tribunal, quien abandona la sala de audiencias. Podemos tomar asiento. Favor de detener la grabación.